Buenas tardes, iniciamos nuestro tema número 8. Que trata sobre los principios de planificación nacional y regional. Habíamos visto en las clases presenciales y seguramente que algunos también habrán ingresado a los videos de las clases presenciales, como en el caso de las propuestas de planificación turística bajo la metodología de la cadena productiva de turismo. El Perú estaba desarrollando su planificación turística, especialmente en destinos turísticos que sean pequeños y en los cuales haya una incidencia muy grande por parte de las comunidades locales y lógicamente también las autoridades de estas comunidades locales, autoridades estatales, como también los beneficiarios de la actividad turística. Habíamos visto cómo cada uno de los eslabones de la cadena se beneficia con la actividad turística, cómo participan tanto el Estado con sus instituciones dedicadas a la actividad turística, la participación también de los organismos internacionales, que en este caso son los cooperantes, la cooperación internacional, y también la población local y cómo se van distribuyendo las tareas y en este caso los resultados que se esperan según la aplicación de esta metodología que es de la cadena productiva, ¿no? Ahora vamos a ver, como decíamos, los principios de planificación nacional y regional. Cuando nosotros establecemos el término de principios, nos estamos refiriendo que los principios son elementos rectores y que son aplicables a cualquier tipo de turismo, es decir, sean de atractivos naturales, sean de atractivos culturales, sea un plan nacional de turismo, sea un plan departamental de turismo, sea un plan municipal de turismo. Es decir, esos principios, ¿no? Serán los mismos y lógicamente que estos principios van a orientar el desarrollo de la actividad turística. Por eso que el principio es un punto donde parte, donde nace o surge una acción. Entonces, estos principios son fundamentales, como decíamos, en la planificación turística, toda vez que nos van a permitir trabajar sobre ellos en algunos casos, algunos autores los han denominado también elementos, ¿no? En vez de principio, los elementos.
Pero los principios son fundamentalmente aquellos elementos y aquellas acciones que nos van a permitir orientar el cumplimiento de nuestros objetivos, de nuestras metas y también nuestras políticas, ¿no? Los principios son manejados principalmente por la planificación estratégica que nos va a permitir de alguna manera y que en el fondo estos elementos o estos componentes, estos principios, son herramientas de gran valor para la gestión del turismo y en este caso de la planificación turística. Por eso es fundamental establecer estos principios y cómo deben ser incorporados a la actividad, es decir, propositiva del plan, porque no nos olvidemos que todo el tiempo hemos estado hablando y estableciendo cuáles son, en este caso, esos tres componentes de la planificación turística, ¿no? O también hemos llamado capítulos o partes, la primera parte los OBs, la segunda parte el diagnóstico y la tercera parte la propuesta del plan. Entonces, estos principios van a ser manejados como elementos teóricos que lógicamente van a sustentar la propuesta del plan. Además, estos principios nos van a permitir el cumplimiento de la planificación turística de tal manera que el análisis que se lleva a cabo de su aplicación va a servir como un orientador estos principios, toda vez que van a ser herramientas para su aplicación y también para su orientación metodológica. Por eso decimos que cualquiera que fuese la tipología de plan, el proceso de configuración y el grado de cumplimiento de estos principios de la planificación en cada uno de los documentos permiten la orientación para poder desarrollar y formular el plan. Veremos ahora cuáles son estos principios y qué características tienen. Un elemento fundamental, como decíamos hace rato, es que cada zona debe ser planificada de acuerdo a sus objetivos de desarrollo. Estos objetivos de desarrollo, ¿no? Lógicamente que los principios siempre van a estar inmersos y hay que cumplirlos independientemente cualquiera fuesen los objetivos de desarrollo del plan. Y los objetivos van a ser desarrollados, es decir, de acuerdo a las características que tenga ese destino turístico. Por ejemplo, si el destino turístico está ubicado en un área o una región geográfica, como es en el caso boliviano, en la región andina, entonces los objetivos que van a perseguir ese plan van a ser pues distintos a aquel plan que
va o pretende desarrollarse, por ejemplo, en los llanos orientales. Es decir, puede ser atractivos de naturaleza en la Amazonía boliviana. Entonces, los objetivos son diferentes porque en algunos seguramente buscarán, en el caso de la Amazonía boliviana, buscarán desarrollar el ecoturismo como un elemento fundamental, ¿no? Y potenciar los atractivos turísticos de naturaleza. Y tal vez en el sector andino no sea así, y lo que van a pretender van a ser potenciar los atractivos turísticos culturales, porque puede y existen varios, en este caso, legados que han dejado las culturas precolombinas en todo el sector andino de Bolivia, ¿no? La cosmovisión, por ejemplo, de cada uno de estos pueblos es totalmente diferente. Esas características de cosmovisión, por ejemplo, de los pueblos andinos, establecen fundamentalmente de que los individuos tienen una forma muy especial de poderse relacionar con sus semejantes de sus comunidades. Tienen su forma de interrelacionar entre sí de una forma distinta que los otros grupos de regiones más cálidas, ¿no? Su cosmovisión estará destinada a su relacionamiento con sus semejantes, a cómo se ven ellos mismos, ¿no? Cómo se ven ellos a sí mismos como personas, como seres humanos, y también cómo ven lo sobrenatural en ellos y en su comunidad. En este caso, no nos olvidemos de que la cosmovisión de los pueblos andinos, es decir, han tenido creencias muy profundamente arraigadas en esas culturas precolombinas, como han sido, en este caso, los tiahuanacotas, como han sido los incas, como han sido antes de los incas los pacaras. Entonces, esa cosmovisión, por ejemplo, que la cultura tiahuanacota ha asimilado de culturas anteriores a ella, como es, por ejemplo, la Pachamama, ¿no? Que es la adoración a la tierra, y a la tierra que está vista como la productora, ¿no? De todas las necesidades de los individuos. Es la diosa de la prosperidad, de la abundancia, de la fertilidad de la tierra, ¿no? Entonces, esa cosmovisión, por ejemplo, como ven ellos, su mundo, su universo, lo metafísico, lo que pasa sobre lo físico, ¿no? Es decir, lo sobrenatural, sus creencias, sus ritos. Lógicamente que con esas características, el producto turístico también tendrá otras connotaciones. En cambio, la cosmovisión de los pueblos amazónicos, por ejemplo, están relacionados íntegramente a su relacionamiento entre ellos, en este caso su cosmovisión, el individuo, cómo se relaciona con los otros individuos, de forma mucho más extrovertida. Es decir, son más habladores, son más comunicativos. En cambio las poblaciones andinas son más introvertidos. Entonces hay grandes diferencias. Luego, cómo ven, por ejemplo, cómo se ven a sí mismos los habitantes de las tierras bajas, en este caso de la Amazonía, ¿no? Los llanos orientales. Ellos se ven muy arraigados a los recursos naturales, se ven muy arraigados a su cosmovisión y a lo sobrenatural, ¿no? Es decir, para ellos, por ejemplo, lo fundamental es de que el bosque esté lo menos disturbado,
es decir, que el bosque esté lo menos transformado, porque ellos viven de la recolección de frutos, viven de la pesca, viven de la caza, de los animales. Muchas veces, por ejemplo, dependiendo del grupo étnico al que pertenecen, lo sobrenatural está arraigado fundamentalmente a, eh, a esas características climatológicas, ¿no? Para ellos es el dios del agua, tienen el dios de los vientos, el dios del bosque. Y en algunas culturas también podemos ver que lo sobrenatural, sus dioses también son inclusive los animales, ¿no? Entonces, sus tradiciones, sus leyendas son totalmente distintas a los pobladores del sector andino. Por eso que si vemos esas características, los objetivos de desarrollo turístico van a ser diferentes. Y en nuestro caso, para Bolivia, eso está marcado por las características geográficas, y es decir, las zonas geográficas, zona de los Andes, la zona de los valles y la zona de los llanos orientales. ¿Preguntas? Elizabeth. Dicen aquí lo estoy escuchando en mi trabajo y la verdad que para mí quedó bastante claro. No hay entonces dudas. ¿Qué Licenciado, todo características? bien. Perdón, Ronald. Gilmar, todo bien, Oye, licenciado. todo bien. Perfecto. Elizabeth, ¿qué características culturales tienen los guaraníes y cómo es su cosmovisión? Licenciado, en la característica de los guaraníes ahí me quedé corta, dicen. No le escuché como le dije, justo estoy en la oficina también, Ya, pasando clase y me gusta hacer las dos cosas. ya, pero ¿qué características tienen los pueblos guaraníes? ¿Cómo son sus tradiciones? ¿Cómo es su relacionamiento entre ellos, con los entornos sociales, naturales? ¿Cuáles son sus dioses? Porque ustedes desde colegio han llevado mucho eso, porque el 50% más, casi el 70% de la población paraguaya habla inclusive el guaraní, ¿no? Sí, yo hablo guaraní de hecho. Y, usted me estaba hablando de eso. Claro que sí, Lizan. Y la cosmovisión, nosotros tenemos una base del lado del guaraní, por ejemplo, Tau y Queraná, o sea que creen en ciertas cosas, también tienen un estilo de vida, por decirle, y hasta hoy día acá se habla mucho guaraní. De hecho, desde la escuela, todos eh, pasamos guaraní, sí o sí, hasta el bachiller, hasta acabar el bachiller del colegio. Sería el sexto curso. Perfecto. Pero ¿qué características tuvieron esos pueblos guaraníes antiguos, los originarios? Porque ustedes en Y el colegio llevan cultura guaraní. sí, llevamos, y básicamente nosotros venimos de una cultura, para decirle, muy por arraigo de la madre, ¿cómo sería? Matriarcal, Ya, por la mamá. Pero en los guaraníes, donde la persona que tenía la voz de mando era el cacique, el papá, que manda, digamos. La mamá es la que se encarga de criar a los hijos, a enseñar, a coser. En realidad, la mayoría de las personas de antes casi no acabaron el colegio, no iban casi a la escuela. Todo lo que se aprendía en, ¿cómo lo voy a decir? En el día a día, ¿verdad? Por ejemplo, si eras niña, te enseñaban a lavar, a planchar, a cocinar. Y yo creo que eso nosotros hasta hoy arrastramos de esa época, que quedó tan impregnada, ¿verdad? Porque hasta hoy es así. Las familias así bien, digamos, que tienen las costumbres todavía bien vivas. tradicionales, ¿no? Ahí está, esa es la palabra, son familias tradicionales, así es de repente. Y si sos hombre, sí que eso es lo que a mí yo no comparto, ¿verdad? Si sos hombre, por ejemplo, ni te acercás a los cubiertos. No, porque él es hombre, como mi hijo va a lavar, así es acá. Eso es
tienen esas cosas, ¿verdad? Pero la mamá es la que te enseña, o sea, en mi caso, como soy mujer, te enseña a lavar, a planchar, o sea, te prepara para ser una ama de casa, digamos. Perfecto. ¿Cuál ha sido la incidencia en este caso? Y De... también No, sí. cabe resaltar la creencia en entidades espirituales que tenían, ¿verdad? Eso nosotros arrastramos hasta hoy, que se manifiestan en todo tipo de cosas, sean plantas, animales, en los ríos, por decirle, tenían entidades por decirle, tenían entidades que serían de los ríos de agua dulce, Ujú. ¿verdad? Tenemos la creencia de que si nos bañamos en agua dulce, por ejemplo, se te va toda la carga, el famoso, la descarga se hace en el río. Todo eso arrastramos desde ahí. Creo que también forma parte de la cosmovisión porque habla de un sistema de creencias, ¿verdad? Exacto. Una consulta más. ¿Cuál ha sido la incidencia de las misiones jesuíticas dentro de los pueblos guaraníes en la época de la Fue colonia? ciencia, licenciado, porque de hecho justamente yo tengo dos trabajos ahora mismo. Un trabajo que tengo es a la mañana, trabajo para una agencia de publicidad y justamente el fin de semana me voy a ir a conocer una de las misiones jesuíticas. Me va a tocar ir. Así que ahí voy a poder responderle bien y mejor sobre esa pregunta, pero lo poco que yo sé le cuento. Tuvo mucha incidencia porque prácticamente le enseñaron, le cristianizaron, digamos, por decirle de esta forma. Le cristianizaron a los pueblos guaraníes, le ayudaron a un poco lo que es, no solamente a aprender oficios, sino también les enseñaron a leer, a escribir algunos. No todos los guaraníes son personas que no leen ni escriben. Hasta hoy, de hecho, nosotros tenemos personas que, por decirle, eh, tienen mucha protección los indígenas, ¿verdad? Acá, acá tienen mucha protección y tienen su representante, por decirle, su representante legal. Y ellos tienen sus leyes así un poquito diferentes a las nuestras también. Perfecto. Quisiera que les explique a sus compañeros qué es el tereré. ¿Qué es eh, o sea, la traducción de esa palabra. No, no, ¿en qué consiste el tereré? El tereré para En el nosotros invierno forma y en parte el verano, ¿no ve? Porque son... del tereré. El tereré sería el patrimonio cultural que nosotros tenemos, cultural inmaterial, sería, ¿verdad? Patrimonio cultural, porque forma parte de nuestra cultura. Consiste en, bueno, el tereré de antes es diferente al tereré que toman ahora, la juventud ahora, pero acá todos toman tereré, todos, todos. Se toma desde la mañana, normalmente se hace a la mañana, a la media mañana, a las 10 más o menos, los funcionarios públicos salen a comprar remedios yuyos, por decirle tarope, para y perdudilla negra, menta y que son plantas, ¿verdad? Que en su época eso nosotros arrastramos ya también desde antes, porque por decirle, el menta y sirve para los nervios, dice el paraguayo. O sea, si vos estás muy estresada, a mí siempre me dicen en mi oficina que yo vivo estresada y que tengo que tomar menta y. El menta y se machaca y se pone en el termo y con mucho hielo y cargamos la hierba mate en nuestra guampa y servimos el tereré. Para nosotros es el aliado del paraguayo. El paraguayo no va a comer, pero va a tomar su tereré. Claro, porque eso es lo que a mí me llamó la atención. El tereré Sí, va a llevar a todos caliente en lados. el invierno y el tereré frío en el verano. Pero todas las calles, hasta los niños, los muchachos están vendiendo ahí un vaso de tereré, te dice, con su bombilla, el Sí, de tereré. hecho que yo tengo amigas que terminaron todas el colegio porque se dedicaban ellas a vender frente a entidades públicas, o sea que donde van funcionarios públicos y de verdad se gana porque por un tereré que vendas, o sea, le alquilan el elemento de tereré, bueno, ahora ya no por la pandemia, pero previo a la pandemia, ¿verdad? 10.000 guaraníes cuesta, serían prácticamente $1.50. Y suma eso por 30 personas que vengan en un día, ya es dinero. Sí, Y se compra también los remedios yuyos, compras por la mitad de $1, compras 4 remedios, te dan para elegir, te dicen en la plaza. La plaza pública se vende. Y ahora lo que se hace por la pandemia es que ya no se alquilan los elementos de tereré, cada uno tiene que tener su elemento. Esa es la única disposición que tuvieron, ¿verdad? Pero porque no le podés quitar algo que está tan intrínsecamente en la cultura del paraguayo, ya es eso. Entonces, no le puedes quitar. Entonces, lo que se dijo es que cada uno tenga su elemento. Porque el tereré, ¿qué hace el tereré? El tereré para nosotros es un medio social también. Porque antes de la pandemia, el paraguayo es muy hospitalario. El paraguayo
te va a invitar a tomar tereré, sentate, vamos a tomar tereré y después vamos a almorzar, te va a decir. Va a tomar contigo de la misma guampa, va a tomar su mamá, su papá, te va a invitar a vos, van a compartir, porque para nosotros es el rato en el que nos ponemos a hablar de nuestro día, por ejemplo, o que pucha, tengo mucho trabajo, qué bárbaro. O en la oficina, de repente a la mañana, cada uno acá tiene su termo y llega con su tereré. Qué bárbaro, tal cosa no me está saliendo, tal cliente no me responde, y así están y se lleva su tereré y toma con su termo. Sí, eso a mí me sorprende mucho porque cargan el termo para todo ello, en la Para mañana, todo. en la tarde y en la noche, ¿no? Y Y para si que vas a viajar, claro, y para mis sus compañeros, compañeros, para que comprendan qué es el tereré es como si fuese el mate de coca aquí, pero el mate de coca aquí se toma solamente en las alturas, ¿no? En la zona andina, cuando estás para evitar mareos o dolores de estómago. En cambio, el tereré es una combinación de la hierba mate con el poro y se lleva, en este caso, todos llevan su termo con agua caliente y les ponen sus esencias, sus cosas que son venden en las infusiones de infusiones, medicamentos, o, ¿no? o remedios yuyo le llaman acá, ¿verdad? Los remedios, las plantas medicinales serían. Sí. En Pero es castellano. impresionante. ¿Dónde vas? Vas a un hotel de 5 estrellas y está el tereré. Hay tereré, sí va a haber. Y no solo eso, también trae consigo otras culturas, por ejemplo, o sea, para mí forma parte de mi cultura porque yo, si bien, como ya viví varios años en otro país, tan apegada no soy al tereré, ¿verdad? Pero mis papás sí. Entonces, mis padres hacen el terererupa, se llama, que se diría, la traducción al contexto sería la comidita antes del tereré. Porque el tereré no podés tomarlo con el estómago vacío, dicen acá. Ujú. Porque te patea, dice el paraguayo. Entonces, hacen tortillita o algo salado, tiene que ser empanadas, saladas, dos empanaditas o una empanadita y después ya le bajan el tereré. Y a la tarde hay otro detalle. El que paraguayo que toma tereré a la tarde te dice que no se toma a la tarde con plantas medicinales. A la tarde ya toma solamente agua con hielo. Claro. Ah, pero depende también, ¿no? Si están en invierno, porque yo me acuerdo que estuve en un surazo Claro. en Asunción, pero era creo 5 grados bajo cero, unos surazos terribles. Entonces Uy, el tereré era pues acá hirviendo. mismo, por ejemplo, acá hace 40 grados de calor, ¿verdad? Y imposible es estar en la calle sin tu tereré. Y ahora ya se hicieron termitos personales de tereré. Muy lindos son y muy prácticos, pero en el frío tomamos la versión caliente que es mate para nosotros, el mate. Claro. Ahí ya es el mate, cuando ya es caliente. Ya que te dice la persona, ya que pues te dice, que significa vamos a tomar mate y nada, ya que Por eso. Gracias, Elizabeth, para que sus compañeros comprendan cómo, en este caso, cada zona debe ser planificada de acuerdo a los objetivos de desarrollo y también a esas características culturales, ¿no? Estos objetivos de desarrollo están estrictamente mirando, ¿no? Esas características culturales, esas características ambientales de cada uno de los pueblos donde pueden ser pueblos o van a ser espacios físicos donde se va a desarrollar la actividad turística. Hay principios, ¿no? que que son aplicables a la mayor parte de las zonas turísticas. Es decir, estas zonas turísticas pueden ser de atractivos naturales, pueden ser de atractivos culturales, pueden ser zonas costeras de playa, pueden ser también zonas donde se desarrolla el agroturismo, etc. Entonces, estos principios, decíamos a un principio, son elementos rectores, ¿no? Que nos permiten a nosotros poder aplicar como un componente fundamental y determinante para el desarrollo turístico. Preguntas. Ronald, ¿tiene preguntas?
No, Licen. Gilmar, En caso de que más o menos hubiera un choque entre la cultura o entre el lugar, digamos, y hay un proyecto, ¿cómo se puede llegar a un acuerdo más o menos? Digamos, va a haber un proyecto turístico y no es del agrado de los pobladores. ¿Por qué? Porque no sigue algunos de sus costumbres o va en contra de sus costumbres. ya, ¿Hay esos casos, licenciado? se presenta, se presenta. Entonces, por eso que cuando se elabora el diagnóstico, ¿no? Un elemento fundamental que se tiene que tomar en cuenta es de que cuando el equipo técnico de la consultora se adjudica el estudio de preparación del plan de desarrollo turístico, lo primero que tiene que hacer es buscar el consenso. Es decir, no se puede trabajar hoy en día el estudio de planificación turística que sea impuesto por la voluntad de los técnicos, sino que el plan tiene que estar consensuado. Es decir, que tiene que ser un plan consultado. ¿Con quiénes? Con los actores del desarrollo turístico. ¿Quiénes forman parte de ser actores del desarrollo turístico? En primera instancia, la población local donde se encuentran los atractivos, ¿no? Es decir, puede que sea un atractivo de selva, etcétera, pero muy próximo, o las poblaciones que estén más cercanas al atractivo, con seguridad que tienen una injerencia y tienen un derecho sobre ese bosque, sobre esa montaña, porque en el fondo es de ellos y forma parte de su cultura. Entonces, lo que se tiene que hacer es, desde un principio, empezar a trabajar el plan. Y lo primero que hay que preguntarles es si ellos desean que se desarrolle la actividad turística en ese entorno geográfico, es decir, en su población o en las montañas, en la selva que está muy próxima a su población. Si la respuesta es negativa, ellos dicen, no queremos tener gente extraña en nuestros pueblos o en nuestras comunidades, y tampoco queremos que vengan a ver nuestros recursos naturales, entonces habrá que empezar trabajando con la parte que llamamos concientización. Y si realmente nos resulta la concientización y ellos están cerrados, hay que olvidarse de ese sector, de esa comunidad que no quieren saber por nada de la actividad turística. Hay que ponerle una X así tan grande a esa comunidad y buscar atractivos turísticos parecidos a los que tuviera esta comunidad en otros sectores espaciales. Porque ya ha pasado varias veces en que, no habiendo un plan, pero habiendo actividad turística y sin ir lejos, en el Parque Nacional Tunari hace 20 años, habían operadoras receptivas que llevaban a los turistas porque el camino estaba muy bueno. Ahora el camino es un desastre. Son 25 kilómetros de camino en zigzagueado, desde la plazuela de Calacala hasta la parte de las lagunas, hasta las alturas del Parque Tunari. Entonces, habían empresas, operadoras receptivas aquí en Cochabamba, que tenían sus propias movilidades, es decir, su transporte turístico, que eran, es decir, como ahora vemos los trufis, hay unos más o menos grandecitos nomás, que no son ni micros ni combis, pero son un poquito más grandes, de esos, recién llegaron a Bolivia. Entonces, algunas operadoras de turismo se compraron esos vehículos, 1, 2, 3 de esos. Incorporaron micrófonos dentro de los vehículos, las ventanas eran panorámicas, etc. Entonces, había programas que llevaban hasta la parte de arriba, hasta las mismas lagunas del Parque Tunari,
y generalmente esas empresas trabajaban con turistas extranjeros. Entonces era una belleza porque se veían ahí los microclimas, los bosques, en todo ese camino zigzagueado que se hace del Parque Tunari. La primera vez bien, la segunda vez bien, el otro siguiente fin de semana bien con los turistas. Pero llegó un momento en que los lugareños, y especialmente aquellos que están asentados en la parte alta del Parque Tunari, muy próximas ya sobre los 3.500 metros, que debe ser la parte de arriba, y algunas comunidades, una que otra comunidad que están muy aledañas al cerro del Negro Huañusca, no querían saber nada de turistas. Inclusive las operadoras de turismo les dejaban algún dinero, alguna cosa. No, se negaron rotundamente y tampoco querían dialogar. Pero para eso tampoco intervenían la autoridad, en este caso el director departamental de turismo, ¿no? Se le pedía que intervenga y no intervenía. Y en definitiva, los mismos campesinos empezaron a poner botellas rotas en el camino, y los buses, cuando tenían que, ya retornaban, porque eran full day lo que se hacían, en el día se hacía la visita, ¿no? Muchas veces las llantas se pinchaban, esto. Entonces las empresas tuvieron que dejar de lado ofertar un lugar tan hermoso, porque recién el camino estaba nuevo, muy bien habilitado, tenía sus cunetas, y realmente es un paisaje, de ahí arriba se ve un paisaje hermoso hacia la ciudad de Cochabamba y hacia el sector de las lagunas, que son 3, porque esas lagunas son las que proveen de agua potable a Cochabamba, al cercado, y también la parte andina, ¿no? Porque hay un sector que se llama el Quehuiñal, donde las plantas son las quehuiñas, es un bosque de quehuiñas, y esas sí son especies propias, son especies endémicas y propias del sector. Pero los campesinos no quisieron. Ahora, lógicamente que no había plan de desarrollo turístico del cercado, porque el Parque Carrasco, el Parque Tunari, perdón, corresponde a la jurisdicción del municipio del cercado, ¿no? Pero lo que hay que buscar es fundamentalmente contar con el consenso y la aprobación de ellos, y que ellos vean de que el turismo puede ser una actividad generadora de recursos económicos, que el turismo puede ser una actividad que les va a crear fuentes laborales para su propia gente, ¿no? Para sus jóvenes, etc. El sitio sería Gilmar. Está bien, licenciado. Ya, nos conectamos, por favor, en 5 minutos. Elizabeth se va a volver a conectar. Sí, Licen, le prometo. Listo, licenciado. De acuerdo.